Muy buenas tardes, vamos a iniciar. El tema de ahora es lo que viene siendo el análisis del circuito del transformador, pero ahora conectado a un sistema y en funcionamiento a plena carga. Entonces, es un transformador trifásico. Tenemos un transformador trifásico de 30 kVA, 2400 volts a 416-240 volts. Tiene las resistencias y reactancias de fuga que aparecen abajo. Bueno, este transformador ya lo analizamos. Y donde usando datos técnicos de ingeniería, calculamos el circuito referido al primario y el circuito referido al secundario. Ahora, este mismo transformador se le hicieron pruebas y se obtuvieron la resistencia en el primario de 3 ohms y la reactancia medida en el primario para el circuito de 15 ohms. E igual para el circuito referido al secundario. Y estos son los datos obtenidos bajo experimentación. Entonces, este transformador trifásico va a estar conectado a una carga. Entonces, aquí tenemos los bushings del primario del transformador. Y aquí tenemos su salida del secundario. Entonces aquí tenemos en el primario H1, H2 y H3. Así están identificadas terminales de fábrica en los transformadores. Estas siglas se le ponen. Y aquí abajo le ponen X0, X1, X2 y X3. Entonces nuestro transformador está conectado a una carga. Bueno, en él está conectada una carga. Entonces, en el inciso A, esta carga pues tiene una corriente de fase y un determinado ángulo, y ese ángulo estará dimensionado por el factor de potencia. Este factor de potencia está en atraso. Entonces, aquí el problema es que determinemos el voltaje primario que se necesita para producir 416 volts en las terminales secundarias a plena carga si el factor de potencia es 0.8 en atraso y 0.8 en adelantado.
Bueno, entonces, para esto necesitamos el circuito referido al secundario por fase. Entonces, estos datos están referidos a cada fase. Entonces, vamos a tener el circuito referido al secundario por fase. Este punto es X, es el neutro. Y este punto de aquí, pues es la fase A. Y aquí pues está conectada la carga. Porque la carga, si es trifásica o monofásica, pues se agarra entre una fase y el neutro. O si es trifásica, en cada fase se conecta la carga. Entonces aquí tenemos la carga. Y hacia la carga viene una corriente descrita por la potencia del transformador y voltaje usado, así como su factor de potencia. Y aquí tenemos el circuito que depende del, bueno, que sirve para representar el núcleo del transformador. Entonces, como nuestro circuito está conectado a la carga, este punto del núcleo transformador se omite porque tiene una resistencia y reactancia grandes. Entonces, toda la corriente se viene por la parte de arriba en nuestro circuito. En nuestro modelo de circuito, como estos son muy grandes, pues la corriente pues se va por el lugar de menos oposición. Entonces, prácticamente el funcionamiento es sobre esta parte del circuito. Entonces, todo esto vamos a usar la Z equivalente. Como está referido al secundario, todo esto va a ser R2, X2, R2, X2. Porque este punto de aquí pues es X1 entre A cuadrada. Y este punto pues es, perdón, aquí es R1 entre A cuadrada y aquí es X1 entre A cuadrada. Y estos dos valores para R1 sobre A cuadrada y X1 sobre A cuadrada pues valen R2 y X2. Por eso directamente todo esto son R2, X2 y esto pues es la parte del secundario. Y aquí tenemos el voltaje en el secundario y aquí tenemos representado en esta terminal B1 sobre A, que viene siendo nuestro voltaje secundario, pero referido al primario, pero el circuito es del secundario. Entonces, nuestra Z equivalente, si nos fijamos, es 2 veces R2 más 2 veces X2. Y como X2 es una reactancia, pues es representado con su componente imaginaria J. Entonces, nuestra R2 vale 0.03. Entonces, nuestra Z equivalente va a ser igual a 2 que multiplica a 0.03 más 2 que multiplica a 0.15.
y nos queda así ya. Usando nuestra calculadora, esto nos da 0.06 más 0.3 J. Y esto convertido a su forma polar nos da 0.3059 cis de 78.69 grados. Entonces aquí ya tenemos nuestra Z equivalente en forma polar. Ahora, necesitamos saber cuál es la corriente a plena carga que se va a pedir al transformador. Entonces, esa corriente a plena carga, podríamos decir aquí, paso 1, obtener corriente a plena carga. Esa corriente a plena carga, ¿cómo la obtenemos? Vamos a usar, como el circuito es referido por fase, entonces el transformador es de 30 kVA trifásicos. Entonces necesitamos su potencia aparente en una fase. Entonces, la potencia aparente en una fase viene siendo los 30 kVA sobre 3. Y eso nos da 10 kVA. Ahora, el transformador, este 240, es el voltaje con respecto al neutro. Es el voltaje que hay aquí entre fase y neutro. Este es el de la fase. La relación de transformación es entre fase, entre voltajes de fase. Voltaje primario de fase y voltaje secundario de fase. Es la relación de transformación. A es voltaje del primario de una fase sobre el voltaje secundario de una fase. Y el voltaje de una fase se agarra de la parte indicada después de la diagonal, este punto, 240. Entonces, nuestro voltaje secundario por fase es de 240 volts. Entonces, nuestra corriente en el secundario del transformador va a ser 10 kVA, o sea, 10.000 amperes, entre 240. Y esto nos da un ángulo, perdón, nos da un valor para la corriente de 41.7 amperes. Y ya nos queda así. Ahora, el ángulo lo obtenemos del coseno a la menos 1 de 0.8, que es el factor de potencia. Porque tenemos el voltaje de fase, voltaje el secundario de una fase,
Luego tenemos la corriente en el secundario y el ángulo de aquí es el que describe el factor de potencia en atraso, porque va en secuencia negativa. Entonces hacia abajo es negativo. Cuando se abre hacia abajo es negativo, entonces este ángulo va a ser negativo. Entonces, el resultado es menos 36.78 grados. No, perdón, 87. 36.87. Y ahí lo tenemos. Ahora sí, juntando el dato de magnitud y ángulo, ya tengo el fasor de corriente del secundario. Es 41.7 amperes cis de menos 36.87 grados. Y ahí lo tenemos. Ahora, ya que tengo esto, vamos a aplicar en el paso 2 ley de voltajes de Kirchhoff en este circuito. Ley de voltajes de Kirchhoff en esta trayectoria del circuito. Entonces, paso 2. Aplicamos ley de voltajes de Kirchhoff al circuito. Del transformador. Entonces, aquí tenemos como si fueran las fuentes, voltaje de fase positivo, neutro, referencia negativo. Fase positivo, referencia negativo. Entonces, este voltaje va a ser igual al voltaje que tenemos aquí más el voltaje que se produce en la Z equivalente. Entonces, B1 sobre A va a ser igual al voltaje que hay en el secundario más la corriente fasor, este voltaje fasor, voltaje primario fasor, por la Z equivalente. Entonces, aquí ya tenemos la ley de voltaje de Kirchhoff en esa trayectoria cerrada del circuito. Entonces, vaciamos datos. B1 fasor va a ser igual, perdón, sobre A va a ser igual a B2 fasor. Y B2 vale 240 volts. Con un ángulo de 0 grados, porque tomamos la fase A, que no tiene grados. ¿Sí? La fase A no tiene grados. Entonces, directamente tenemos ahí el factor de potencia, porque está desfasada la corriente.
con respecto al voltaje de fase. Ahora, esto va a ser igual, perdón, este voltaje le sumamos la corriente fasorial. Y la corriente es 41.7 con un ángulo de menos 36.87 grados por la Z equivalente. Nuestra Z equivalente ya la sacamos, que fue lo primerito que hicimos en el paso cero, como quien dice paso cero. Que es lo que debemos saber de inicio, por eso no le puse ahí como paso 1. Es punto 3059 cis de 78.69. Entonces nos va a quedar 30.69, perdón, punto 3069. Cis, su ángulo es de 78.69. Entonces, multiplicamos esto de aquí para obtener el voltaje. Y luego, como este tiene ángulo cero, pues es prácticamente un número real. Entonces multiplicamos y ya que lo multiplicamos, lo pasamos a coordenadas rectangulares para hacer la suma. Entonces, nos queda 9.506 más 8.506J. Ya que tenemos esta multiplicación pasada a rectangular o a forma binomial, sumamos reales con reales. Y nos queda así. Y aquí de este lado, pues ya es nuestra incógnita. ¿Sí? Por eso aquí esta parte es el voltaje primario referido al secundario. Y luego, ya que tenemos este resultado, le sacamos la magnitud. Lo pasamos a a su componente polar. Otra vez. Para tener magnitud y ángulo. Entonces nos va a quedar que B1 fasor sobre A es igual a 249.65. Cis, el ángulo de 1.952 grados.
Entonces el ángulo es muy pequeño. Por eso prácticamente lo despreciamos. Ahora, ya que tenemos eso, estos 9 volts, ¿sí? Estos 9 volts de inercia que se producen debido a un factor de potencia demasiado bajo, pues van a marcar una diferencia. A la hora que vengamos aquí a aplicar la relación de transformación. Entonces, A pues es igual a 2400, que es el voltaje de fase, 2400, porque en una delta, como tiene 3 terminales, en una delta el voltaje de fase es el mismo que el voltaje de línea a línea. Y aquí estamos en estrella, porque hay 4 terminales. Entonces aquí el voltaje de fase es de fase a neutro, y vienen siendo nuestros 240. La relación de transformación se saca entre fases. Entonces es 2400 entre 240. Y esto vale 10. Entonces, nos va a quedar que B1 sobre 10 es igual a 249.65 cis de 1.952. Entonces, estos 10 están dividiendo, pasan multiplicando. Y nos queda de esta forma. Ahora, estos 10, al multiplicarlos aquí, nos da que el voltaje en el primario es de 2496 punto 5 cis de 1.952 grados. Entonces, ¿qué pasó con el factor de potencia bajo? Nos subió el voltaje en el primario, 96 volts, 96.5 volts, porque el transformador es de 2400 a estos valores nominales. Entonces, cuando baja el factor de potencia, sí, cuando baja para que el transformador en sus terminales del secundario siga produciendo 416 volt, el primario debe de recibir de la planta generadora o del sistema una elevación de voltaje. ¿Qué voltaje necesita ese transformador para darnos 416 volt? Necesita que en el primario lleguen 2496.5 volts. Entonces, por esta razón, los transformadores en su parte interna de diseño aquí tenemos secundario,
Voy a mencionar un caso. Aquí en esta parte se quita la tapa. Se quita, pero ya cuando se sabe el diagnóstico del diseño de ingeniería. Entonces, supongamos, de acuerdo a nuestra planta, nuestra condición es esta. Los transformadores aquí adentro tienen unas perillas. Como aquí está conectado en delta, es una de perilla por fase. Estas perillas agarran una parte del devanado de cada pierna del transformador. Esto se le llama tap central. Esto de aquí, esas perillas, los tienen los transformadores y son taps. Entonces, estos taps centrales, vemos en zoom, o sea, en grande, son unas perillas que tienen así como una aguja que se pueden girar, o sea, que giran como un tornillo. Bueno, no es como un tornillo, como una manivela. Y empiezan en la posición 3. Entonces, aquí está la posición 4 y aquí está la posición 5. Luego aquí tienen la posición 2 y aquí tienen la posición 1. Y así están todas las perillas. Así están. Entonces, entre toda la perilla se forma un 5%, o sea que entre cada espacio hay 1.25%. Entonces, sumando todo, son 5% por perilla, desde la posición 1 a la 5. Entonces, nuestro transformador, como regla, la regulación de voltaje debe ser menor al 3%. Debe ser menor al 3%. Entonces, el porcentaje de regulación lo obtenemos de el voltaje calculado nuevo, voltaje calculado en el secundario nuevo, menos el voltaje del secundario nominal sobre el voltaje secundario nuevo. Entonces, nuestra regulación sería 2496. Bueno, aquí me equivoqué. Estamos manejando el primario.
Entonces aquí pondríamos primario, porque estamos haciendo el trabajo sobre el primario en el cálculo de voltaje. Entonces sería 2496.5 menos 2400 sobre 2496.5. Entonces nuestro porciento de regulación es igual esto nos da 38.6541 por 10 a la menos 3. Y para obtener el porciento lo multiplicamos por 100. Nos da 3.86%. ¿Sí? Entonces, usando toda la potencia del transformador, toda la potencia, con ese factor de potencia, nuestro porcentaje de regulación es de 3.86. Y como regla, según la NOM mexicana, el porcentaje de regulación debe ser menor al 3%. Entonces, estamos fuera de norma en este problema. Porque, ¿qué sucedería? Tendría que mover los taps, debido a que necesita una regulación de 2.86, de la posición 3, tendría que mover para que este transformador funcione con el sistema, con esta condición, tendría que mover, hay que mover los taps a la última posición. Entonces, este transformador tendríamos que dejarlo en operación con los taps en la última posición. Todas las perillas tendríamos que moverla a la última posición para obtener el voltaje secundario deseado de 416 volt. Y aún así estaría forzado el transformador, porque estamos todavía con 0.86% abajo. Todo el sistema debe estar menor al 3%. Entonces, tendría que poner los taps al 5%, perdón, a la posición número 5, o sea, 2.5% arriba, porque cada posición sube 1.25%. Entonces, de la 3 a la 5, subimos 2.5%. Y aún así estamos abajo. Entonces, este sistema, ¿sí? A la hora de usar plena carga, el voltaje en las terminales del secundario no sería de 416, sería menor.
estaríamos trabajando con un bajo voltaje. Esta situación se ve seguido en los sistemas reales. Hay sistemas que, digamos, si deben de recibir 127 volts en el secundario, normalmente vemos 120. Y en otros sistemas a esas condiciones andan en 110 volts. Entonces eso quiere decir que debido a todas las cargas conectadas, el voltaje del secundario, debido a las cargas, afectan al transformador y por eso tenemos en el voltaje secundario un menor voltaje. Pero hay condiciones de voltaje que son normales. Por ejemplo, recibir 110 volts, pues prácticamente es algo normal. Ya menos, pues ya hay un problema, o sea, los equipos se van a calentar. Y eso va de acuerdo al diseño del equipo. Entonces, por eso los equipos dicen 110 volts. Y el transformador se diseña a 127 volts. Entonces, ya con todas las condiciones, el voltaje cae a 110 volts. Entonces, estamos trabajando en condiciones normales. Y en este caso, pues nuestra condición normal es de 416. Y debido al factor de potencia, estamos trabajando en una condición forzada. Entonces, para esto nos sirve analizar el transformador con sus circuitos referido al primario o al secundario. Entonces, usamos nosotros el referido al secundario porque vamos a hacer el análisis en el secundario, porque la carga está conectada al secundario. Y queda como variable el primario. Entonces, si analizáramos una condición en el primario y ver qué ocurre en el secundario, entonces usaríamos el referido al primario y la incógnita sería el secundario. Entonces, de esta forma se aplica el circuito del transformador. Y los parámetros de desempeño del transformador, que es la regla técnica, como en campo, no vamos a llevar un equipo de prueba, a menos que lo tenga la empresa o la fábrica. Entonces, para un estudio tenemos que hacer el análisis de desempeño con las reglas que se comentaron.